Qué bendición volvernos a encontrar en este espacio de la oración de la mañana para compartir un mensaje de la palabra de Dios y sacar un tiempo de oración. Desde ya enviarte un saludo, un abrazo allí donde estás. Desearte que la gracia de Dios te acompañe, que la mano de Dios te sustente durante todo este día. ¿Qué tal si me acompañas para que comencemos este tiempo de la oración de la mañana orando precisamente, entregando nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, todo lo que tiene que ver con nosotros en las manos de Dios? Porque si dejamos todo en las manos de Dios, veremos su mano poderosa en todo lo que necesitamos. Señor, aquí estamos, delante de ti, delante de tu presencia, comenzando este día, Señor. Comenzando este día, ojalá con la gracia de tu presencia, ojalá con la guía de tu Espíritu Santo. Señor, mira la mañana, la tarde, la noche. Queremos, Señor, que en cada parte de este día, en cada minuto de este día, en cada instante de este día nos puedas bendecir con tu compañía, con tu guía, con tu dirección a nuestra mente, a nuestro corazón. Que seas tú mostrándonos esos caminos por los cuales debemos ir. Que seas tú, Señor, mostrándonos esas palabras que debemos hablar y las palabras que debemos de dejar a un lado. Muéstranos, Señor, lo que debemos hacer y lo que debemos dejar de hacer para agradarte, para bendecirte y que nuestra vida exalte tu santo nombre. Señor, aquí está nuestra vida espiritual, aquí está nuestra salud, nuestra economía, nuestra familia, aquí está todo de nosotros. Te lo entregamos a ti, Dios, para que tú te encargues de nuestra vida y te puedas glorificar. En el nombre de Jesús declaramos, Dios, un día muy bendecido por ti, un día donde tu gracia, tu presencia, tu favor y tu respaldo pueda estar acompañándonos a lo largo de toda esta jornada. En el nombre de Jesús, amén. Señor, también te entregamos la palabra que nos vas a dar a continuación, que sea una palabra que produzca un efecto en el corazón de cada persona que la va a recibir, que sea una palabra que no llegue vacía, sino que cuando llegue al corazón produzca una obra poderosa en el interior, traiga un cambio, traiga una confirmación a aquel que necesita escuchar tu voz, traiga, Señor, algo diferente a la vida de aquella persona que escucha esta tu palabra, porque más que palabras humanas, queremos hablar tu palabra, lo que nos has enseñado en la Biblia, y limitándonos a ello, a escuchar tu palabra y a mirar lo que tú nos has dejado en la Biblia, creceremos y aprenderemos tantas cosas, Dios, que serán para el crecimiento de todas las áreas de nuestra vida. Amén y amén. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la duda, acerca de la incertidumbre, acerca de la incredulidad en Dios, acerca de que la oración es un arma, pero la duda es un arma enemiga. No sé si me entiendas. Así como usas la oración para pelear contra muchas cosas, así la duda pelea en contra de ti. Así como la fe es un arma que tenemos para crecer, para avanzar, para llegar a otros lados, a otros niveles, para crecer en todas las áreas, así la duda viene para hacernos retroceder, para atacarnos, para debilitarnos, para estancarnos. Entonces vamos a estar hablando hoy acerca de la duda, del poder que tiene la duda en nosotros, pero también del poder que tiene la confianza en nuestro Dios. Para hablarte acerca de la duda, tengo por aquí unos versículos que quisiera compartir contigo, y cada uno de esos versículos nos va a hablar de la duda desde un enfoque diferente. Y Dios nos va a estar hablando a través de estos versículos acerca de la duda y de cuidarnos de la duda. El primer versículo es Hebreos capítulo 3, verso 12. Nos dice lo siguiente: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad y de duda para apartarse del Dios vivo. Lo que este versículo nos quiere decir es que la duda nos hace apartar de Dios. La duda nos hace apartar del caminar con Dios.
La duda nos hace estar lejos de Dios. Por la duda muchas personas vinieron al caminar con Dios, al caminar con Cristo, empezaron a llenarse de Dios y en algún momento dudaron tanto que dudaron inclusive de ese caminar y se salieron de ese caminar con Dios. Se salieron de ese caminar de ser cristianos, de ser seguidores de Cristo. Entonces la duda no solamente puede hacer que nosotros dudemos de lo que Dios va a hacer, sino de lo que ya hizo con nosotros. Se nos puede inclusive a través de la duda olvidar las cosas grandes que Dios ya hizo con nosotros y resultamos hasta saliéndonos de las manos de Dios, del plan de Dios. Por eso dice Hebreos 3:12, tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Nos habla este versículo de tener cuidado ante la duda, ante la incredulidad, que nos puede sacar del plan de Dios, del propósito de Dios. Quizás hay hombres, mujeres, que en algún momento creyeron en Dios, recibieron de Dios, recibieron la salvación, recibieron una transformación a sus vidas. Y Dios hizo algo muy poderoso con ellos, hizo un milagro con ellos, transformó la vida de ellos, pero en algún momento llegó la duda. Y la duda los sacó del plan de Cristo, los sacó de las cosas del cielo, los sacó del propósito de Dios, los sacó de la iglesia, los sacó del caminar con el Espíritu Santo. Entonces la duda nos puede llegar a sacar y a hacernos apartar de todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Entonces vemos que la duda actúa como para hacernos apartar de las cosas de Dios. Tenemos que tener cuidado con la duda. Ese es el primer versículo. Para resumirte lo que Dios nos habló en este primer versículo, simplemente la duda te hace apartar de Dios. Vamos con el siguiente versículo, lo encontramos en Génesis, capítulo 3, verso 1. Dice así: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto. Vemos que Satanás usó la duda, hizo dudar al hombre y la mujer, Adán y Eva, para que dudaran de lo que Dios ya les había mandado, de que no podían hacer. No sé si me entendiste esta parte. Dios ya le había dicho a Adán y Eva que no debían comer del fruto prohibido. Y llega Satanás usando la duda a hacerlos dudar y les dice con que Dios les dijo que no comieran. Es decir, sembró duda en ellos. Y así es el enemigo con tu vida y con mi vida hoy en día. Viene a sembrar duda en nosotros para que dudemos de si lo que Dios nos está pidiendo, si es en verdad lo correcto para nosotros. Dios te puede estar pidiendo que dejes muchas cosas atrás, que dejes muchos pecados atrás, que dejes muchos deleites atrás, pero entonces viene Satanás a decirte y a ponerte duda y te puede decir: no, no tienes por qué dejar esas cosas. Es decir, te hace dudar de lo que Dios te está pidiendo que dejes, de lo que Dios te está diciendo que sueltes. Satanás viene a decirte que no lo tienes por qué soltar o que no lo tienes por qué cambiar. Satanás viene a sembrar duda en tu corazón para que dudes de lo que Dios está haciendo contigo y lo que Él quiere hacer contigo. Entonces vemos en el primer versículo que se resumió en que la duda nos aparta de Dios, y el segundo versículo nos habla de que la duda, cuando Satanás la siembra en nosotros, nos hace dudar si lo que Dios nos dijo, si es verdad o no es verdad. Vamos con el siguiente versículo y lo encontramos en Santiago capítulo 1, verso 6. Nos dice lo siguiente: pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Este versículo nos habla de la duda cuando pedimos. Nos habla de que debemos de pedir con fe, porque cuando pedimos dudando, somos como la ola que va de un lado a otro. Podemos empezar pidiendo con fe muchas cosas a Dios, pero resultamos como las olas, dudando
de un lado para el otro. Entonces un día tenemos fe cuando pedimos, cuando la fe está activa, y al otro día la fe se desactiva y empezamos como las olas, para un lado y para el otro. Contra eso tenemos que luchar, contra la duda, porque en un momento nuestra fe es activada, pero la duda viene a desactivar nuestra fe. La duda viene a querernos llevar de un lado para el otro. Cuando estamos con fe, estamos firmes creyendo de lo que Dios va a hacer con nuestra vida. Pero cuando le damos espacio a la duda, ya no estamos firmes, sino que somos como las olas del mar, como lo dice esta palabra, creyendo y no creyendo, confiando y desconfiando, con esperanza y con desesperanza, creyendo que Dios puede hacer un milagro y cuestionando si Dios lo va a hacer. Eso es lo que hace la duda en nosotros cuando no pedimos con la fe suficiente, o cuando pedimos con fe al principio, mantenemos la fe lo que más podemos en nuestra humanidad, y entonces llega la duda y se roba ese momento de fe y nos hace ir de un lado para el otro. Nos llena la duda entonces de incredulidad, y es por eso que no recibimos tantas cosas. Por eso dice esta palabra, pero pida con fe. Cuando dice pero pida con fe, es que la fe es un ingrediente necesario para que el poder de Dios se pueda mover en tu vida y en mi vida. Cuando le damos espacio a la duda, por eso no sucede nada en nosotros. Cuando le damos espacio a la duda, es por eso que no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Si tan solo pidiéramos con fe desde el momento 1 y tuviéramos esa misma fe del momento 1 en el que pedimos y hasta el final cuando recibimos, créeme, cosas grandes, cosas poderosas veríamos de parte de Dios en nuestras vidas. Pero nosotros quizás somos como ese Pedro. Sale al principio de la barca caminando con fe, porque ve al maestro allá esperándolo. Sale con fe, da una pisada de fe en el agua, en el mar, camina, pero cuando mira a las circunstancias, dice la palabra que Pedro se hundió, y así nos puede pasar a nosotros. Salimos a hacer un negocio, empezamos un tiempo de oración por una sanidad que queremos para nosotros o para nuestra familia, la empezamos con fe, pero luego, en el transcurrir de los días o de los momentos, llegan las circunstancias difíciles, llega la incredulidad y nos derriba. Así como Pedro, que mirando la tormenta se hundió, así nuestra fe se hunde muchas veces, porque nuestra fe no está colocada en el Rey de Reyes todo el tiempo. Si Pedro hubiera fijado su mirada en el Dios de los cielos, en Jesús que lo estaba esperando, Pedro no le hubieran importado las olas, las tormentas, y hubiera caminado hasta el final, hasta donde estaba el maestro. Pero Pedro puso su mirada en la tormenta y por eso se hundió. Así nos pasa a nosotros. Empezamos pidiendo con fe, pero la duda nos hace ser como esas olas que van de un lado para el otro. La clave está entonces, a ti que me escuchas, en pedir con fe y decirle: Señor, ayúdame a mantener la fe a pesar de los momentos difíciles y a pesar de que yo no vea que las cosas están saliendo como yo las estoy pidiendo. Es necesario que tú puedas ser consciente de tu realidad, es decir, que tú pidas y aunque tu realidad no esté cambiando, seas consciente de que no está cambiando, pero no es para que te desanimes, sino que para que sigas pidiendo y para que sigas creyendo en Dios. Eso es normal, ser consciente de que las cosas no están sucediendo todavía. Lo que es anormal o lo que daña el propósito o lo que detiene el milagro es cuando yo ya miro la realidad y me dejo sumergir por la realidad. No está pasando. Entonces empiezo a quejarme y empiezo a dudar y empiezo a declarar palabras negativas y empiezo a decir: ¿será que Dios sí lo va a hacer? Es ahí donde nos hundimos en la fe. Es ahí donde la realidad de que no están sucediendo las cosas como queremos nos gana. Es necesario que tengamos en cuenta la realidad de lo que está sucediendo, que pidamos con fe al principio, y si las cosas no se nos están dando como queremos, sigamos insistiendo, sigamos perseverando en la fe.
lo que no debemos hacer es poner nuestra mirada en la realidad. Debemos poner nuestra mirada en el Dios de los cielos. Vamos con el siguiente versículo. Lo encontramos en Jeremías capítulo 2, verso 13. Nos dice lo siguiente: porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Cuando esta palabra dice que dos males ha hecho mi pueblo, es decir, que han abandonado a Dios y que han hecho para sí soluciones en sus propias fuerzas, eso es lo que hace la duda en nosotros. Este versículo se resume en que la duda nos hace abandonar las cosas de Dios, el plan de Dios, y la duda nos hace tomar soluciones por nuestra cuenta. Cuando dudamos de lo que Dios va a hacer con nosotros y dudamos y decimos, ¿será que Dios sí lo va a hacer? Y ya dudamos tanto que ya no creemos en lo que Dios va a hacer, entonces decimos, lo voy a hacer yo por mi cuenta, lo voy a solucionar yo por mi cuenta. Y es ahí donde vienen tantas cosas. Quizás Dios te ha prometido que te va a ayudar, que te va a proveer para pagar esas deudas. Tú has sentido de Dios y has creído que Dios puede ayudarte para pagar esas deudas, pero resulta que en algún momento llega la duda a ti y dudas de que Dios te va a ayudar a pagar esas deudas, y la duda te puede hacer cometer el error de abandonar a Dios, porque Dios no te proveyó en ese instante para pagar las deudas. Y aparte de que te hace dudar de Dios y apartarte de Él, la duda te hace tomar soluciones por tu cuenta, y es ahí donde te metes en una deuda mayor para pagar esa deuda pequeña que tenías, y la deuda se hace más grande. La duda nos hace no solamente olvidarnos del Dios de los cielos, de lo que Él nos ha dicho, de lo que Él puede hacer con nosotros, sino que la duda nos hace tomar acción por nosotros mismos. La duda puede causar en nosotros desesperación, ansiedad, y entonces empezamos a tratar de solucionar en nuestras fuerzas, por no llenarnos de las fuerzas del Todopoderoso y de lo que Él va a hacer con nosotros. Siguiendo con el siguiente versículo, lo encontramos en Éxodo capítulo 6, verso 12, y dice lo siguiente: pero Moisés habló delante del Señor diciendo, he aquí los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Moisés le dijo a Dios, si el pueblo de Israel no me ha escuchado, ¿cómo me va a escuchar el Faraón, una persona tan importante, sabiendo que yo no soy de un fácil hablar? Yo soy más bien torpe de palabra. Lo que quería decir Moisés en ese momento era que él no sabía hablar muy bien. Estaba dudando de que Dios le podía ayudar con su boca para que él hablara de la mejor manera, de la manera correcta. A veces dudamos de lo que Dios va a hacer con nosotros. A Moisés se le presentó el Todopoderoso en medio de una zarza ardiendo y le mostró su poder y le dijo, yo estaré contigo. Pero Moisés, aunque vio esa revelación, esa gracia de Dios, tener a Dios enfrente, dudó de lo que Dios iba a hacer con él. Seguía dudando y decía, pues si a mí no me han escuchado todo el pueblo al que tú me envías, ¿cómo me va a escuchar el príncipe, el faraón, alguien tan importante? A veces dudamos de lo que Dios puede hacer con nosotros. Esa es otra clase de duda. Dudar del propósito que Dios tiene contigo. Dudar de los dones, de los talentos que Dios ya puso en tu vida. Dudar de que Dios te puede usar teniendo poca edad o teniendo mucha edad. Esa es otra duda, otra clase de duda. No dudar de los milagros que vas a recibir. Dudar del milagro del que Dios te use, del que Dios tiene algo grande para ti, del que Dios puede poner una palabra en tu boca para alguien que lo necesita. Dudar del que a través de tus manos tú puedes poner esas manos sobre el que está enfermo y ese que está enfermo o enferma ser sanado a través de ti. Esa es otra clase de duda. Moisés dudó de lo que Dios podía hacer con él, aunque se encontró con Dios cara a cara.
Quizás nosotros también a veces dudamos y decimos, Señor, ¿será que yo sí sirvo para predicar tu palabra? ¿Será que si yo oro por un enfermo sí se sanará? Señor, ¿será que tú sí me tienes para algo en esta tierra? Señor, ¿será que tú sí tienes un propósito conmigo? Hoy te digo, hoy te dice la palabra, no dudes del plan que Dios tiene contigo y del propósito que Él tiene contigo. Estos fueron 5 versículos que nos hablan acerca de la duda y vamos a hacer un recorderis de todos y cada uno de ellos y hacer un resumen de lo que cada uno de estos versículos nos habla. El primer versículo nos habló de que la duda nos hace apartar de Dios, nos hace apartar de los caminos de Dios. El segundo versículo nos habla de ese momento donde Satanás sembró duda en Adán y Eva, sembró duda en sus corazones, sembró duda en lo que Dios les había dicho que no debían hacer. Y este versículo lo que nos habla es que Satanás viene a sembrarte duda. Y te puede llegar a decir eso que Dios te está pidiendo que dejes, eso que Dios te está diciendo que es pecado, no es pecado. Ese es el segundo versículo. El tercer versículo es aquel versículo que nos habla de que aquel que duda, de que aquel que pide pero dudando, es como las olas del mar. Pide con fe, pero cuando pierde la fe empieza a titubear, empieza a irse de un lugar a otro. Es decir, para resumírtelo, este tercer versículo nos habla de una fe inestable, de una inestabilidad que viene cuando nosotros pedimos con fe al principio, pero dudamos después. El cuarto versículo nos habla de que el pueblo de Dios abandonaron a Dios por la duda y de que aparte empezaron a tomar soluciones por su propia cuenta. Entonces, para resumírtelo, la duda nos hace abandonar el plan de Dios, abandonar lo que Dios va a hacer con nosotros, y la duda nos hace que nos llenemos de ansiedad para empezar a solucionar las cosas a nuestra manera. Y el quinto versículo nos habla de que Moisés dudó de lo que Dios podía hacer con él, y Moisés dijo, soy muy torpe para hablar. Es decir, dudó de que Dios podía tocar su boca, ordenar su boca para que él ya no fuera torpe para hablar, sino que hablara palabras poderosas. Moisés dudó de lo que Dios podía hacer con él y a través de él, y lo que nos resume o lo que nos dice este versículo es que dudamos de que Dios tiene un propósito con nosotros y de que cuando Él nos llama a su servicio, Él nos capacitará, Él nos llenará de lo que necesitamos para salir a hacer su obra. Dudamos de que el Dios de los cielos, el Dios de esta tierra, el Dios todopoderoso nos puede usar para sanar, para predicar y para el servicio de su gloria. Estos fueron 5 versículos, no sé cuál te llame más la atención. Házmelo saber en los comentarios. Hazme saber de qué manera es que tú más dudas de Dios a veces. Es normal, es natural dudar de las cosas del Señor. La manera en que yo más dudo, o el versículo que más me toca a mí, o que yo más vivo, es que a veces dudo de lo que Dios puede hacer conmigo, y me pasa como a Moisés. A veces no creo en lo que Dios puso tan grande en mi corazón, entonces puedo llegar a dudar de lo que Dios puede hacer conmigo. Esa es una duda que a veces puede venir a mí. Y otra manera en la que dudo es que a veces pido con mucha fe, pero me pasa que a veces, no siempre, de pronto empiezo pidiendo con fe, pero sí me ha pasado que las circunstancias han querido ahogar mi fe y empiezo entonces a creer que Dios lo puede hacer, pero después soy dudando y digo, sí será. Como ser humano te lo digo, también me pasa a mí. Hazme saber en los comentarios de pronto cuál es la duda que tú tienes. De pronto si has llegado a dudar y esa duda de pronto te ha hecho sentir el apartarte de las cosas de Dios, o simplemente has dudado como aquel versículo que nos dice que dudamos de Dios
y vamos entonces a querer solucionar en nuestras fuerzas. Si de pronto has dudado de Dios, de lo que Él hace contigo y has empezado a solucionar en tus fuerzas, a solucionar a tu manera, también es bueno que lo hagas saber ahí en los comentarios. Créeme, somos humanos y estamos en una lucha para que nuestra fe siempre, siempre, siempre se pueda mantener activada y creer desde el principio y hasta el final en lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Qué tal si me acompañas para orar un momento más? Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza por este mensaje de tu palabra. Gracias por estos 5 versículos donde nos hablas de la duda. Señor, ayúdanos a contrarrestar la duda con la oración, con la lectura de tu palabra y con el arma de la fe. Ahorita hablábamos al principio de que la duda es un arma del enemigo y es un arma que se levanta en nuestra contra para no avanzar, para no crecer, para que no creamos en ti. Pero si la duda es un arma que viene en nuestra contra, debemos contrarrestar esa duda con el arma de la fe, con el arma de tu presencia, con el arma de la oración. Ayúdanos a que sean muchas más nuestras armas en contra de la duda, en lugar de lo que la duda puede hacer en contra de nosotros. Ayúdanos a mantenernos en fe, activados en la fe, con nuestra mirada puesta en ti, porque vimos el ejemplo de que Pedro se hundió cuando quitó su mirada de ti. Ayúdanos a mirar en lo que tú puedes hacer, a tener nuestro enfoque en el milagro que vas a hacer, en lo poderoso que eres tú para ayudarnos, para sanarnos, para liberarnos y para orar en nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a estar enfocados en ti. Cuando no nos despegamos de ti, cuando no despegamos la mirada, la confianza de lo que tú puedes hacer, simplemente milagros sucederán en nuestra vida. Ayúdanos a creer en ti desde el momento 1 en el que oramos y aún mientras esperamos y hasta que llegue la respuesta. Te adoramos, te bendecimos y te rogamos que toda incredulidad se salga ahora mismo de nosotros, de nuestro corazón y nuestra mente. Toda duda ahora se salga en tu nombre poderoso y tu fe en nosotros sea activada para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Damos gracias a Dios por tu vida. Cada me gusta, cada comentario que tú dejas es de gran bendición. Suscríbete para que no te pierdas el contenido nuevo que estamos subiendo todos los días. Comparte este tiempo de orar con tus familiares, con tus amigos en las redes sociales. Quisiera que me acompañaras a orar por algunas peticiones. Nos dice Johnny García: buenos días, hermano, te pido una oración por mi trabajo. Oramos por Johnny García para que el Dios de los cielos se pueda glorificar a favor de su vida laboral, que venga un buen empleo para Johnny García, un empleo lleno de la bendición y de la gracia del Todopoderoso, que Dios le dé la capacidad a Johnny de poder trabajar y hacerlo bien y pueda ser sustentado a través de este dinero que viene por medio de este trabajo. Seguimos con el siguiente comentario. Irma Hernández nos dice: pido oración por mi hermano Héctor, quien tiene una lesión en la cara y según los médicos necesita operarse urgente. No tenemos recursos económicos y sabemos que Dios lo puede sanar. En fe esperamos. Amén y amén. Creemos en el Dios de los cielos, que para Él no es imposible nada y que si es su voluntad puede sanar a Héctor para que no tengan que operarlo. En el nombre poderoso del Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, que para la gloria de Dios así suceda. Y si por alguna u otra razón tienen que operar, que sea el Dios de los cielos también proveyendo este dinero para esta operación. ¿Cómo? No sabemos, pero tenemos un Dios que es dueño del oro, de la plata y que todo lo puede hacer para la gloria de su nombre. Tenemos un Dios que se puede glorificar en medio de cualquier necesidad y hoy entregamos la necesidad de Irma Hernández y la necesidad de Héctor para que la gloria de Dios se manifieste en control de esta situación. Amén y amén. Hasta aquí terminamos con la oración de la mañana, el tiempo de mensaje de la palabra de Dios y este momento donde intercedemos los unos por los otros. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Que Dios te bendiga grandemente.